A ver, se dice que un héroe es tan grande como la sombra que proyecta su enemigo. Y esta frase no es solamente un recurso literario, no, sino que es la columna vertebral del noveno arte. Y es que, desde los albores del cómic, los villanos han sido mucho más que simples obstáculos, han sido el motor de la narrativa, la fuerza reactiva que obliga al protagonista a definirse, a sacrificarse y en última instancia a evolucionar. Sin embargo, la naturaleza de esta sombra ha mutado drásticamente a lo largo de las décadas, reflejando no solamente cambios en el guión, sino en los miedos de la sociedad misma. Y es que, a ver, en la era de oro, pues digamos que el mal era algo unidimensional, por así decirlo, y a menudo podría ser pues pintoresco, porque los villanos eran caricaturas, ¿sabes? Eran científicos locos con risas espontáneas o gángsteres de mandíbula cuadrada, por así decirlo, con planes absurdos cuyo único fin eran ser derrotados antes del panel final. Eran funciones del guión, ¿sabes? No de personajes con alma. Y la verdadera evolución llegó cuando el villano dejó de ser malo porque sí, para convertirse en un visionario. Con la complejidad de figuras como Magneto o como Doctor Doom, el antagonista adquirió una cualidad trágica, la convicción. Y es que estos personajes dejaron de luchar por dinero o por poder mundano para luchar por una ideología, porque desde su retorcida perspectiva, ellos eran los héroes de su propia historia. Y el héroe tradicional no era más que un estorbo para un bien mayor, ¿sabes? Que solo ellos tenían el valor de ejecutar. Pero en los últimos años el cómic moderno ha perfeccionado un tipo de antagonista mucho más aterrador, uno que transciende la política y la moralidad gris, y ese es el conquistador absoluto. Y es que, a ver, a diferencia del visionario, por así decirlo, ¿sabes? El que aún busca salvar algo como a su pueblo, a su planeta o su legado, pues digamos que el conquistador absoluto opera en una escala ontológica, ¿sabes? Ya no se trata de dominar un país o derrotar a un archienemigo, sino se trata de la reconfiguración total de la realidad. Y un ejemplo magistral de esta evolución es el gran regente Trask. Y es que, a ver, en él ya no encontramos al científico loco de la era de oro ni al mártir ideológico de la era de plata, no, sino que Trask es la voluntad pura, es la encarnación de un imperio que se considera biológicamente superior y cuyo único lenguaje es la expansión. Y es que mientras que el visionario como Magneto aún busca proteger algo, el conquistador absoluto opera bajo una escala de inevitabilidad. Y es que figuras como Trask no buscan ser entendidas ni redimidas. Ellos operan como una fuerza de la naturaleza que no admite compromiso. Para este nuevo arquetipo, la paz es simplemente la ausencia de resistencia. Esto nos obliga a preguntarnos cómo se derrota a un enemigo que no solo quiere ganar, sino que pretende reescribir las reglas de la existencia para que su victoria sea la única verdad posible. Así que sí, en este video vamos a hablar de Trask, el gran regente del Imperio Viltrumita. Así que, a ver, si no has leído el cómic y no te quieres hacer spoiler, pues evita este video, porque este video va a contener un poquito de spoiler de lo que pasa con Trask al final del cómic. Obviamente voy a usar también viñetas que pueden ser consideradas spoiler, así que advertido estás. Pero sin más que decir, disfruta de este bonito video. Y a ver, analizar a Trask es sumergirse en uno de los antagonistas más puros y terroríficos del cómic contemporáneo, porque a diferencia de los villanos de Marvel o de DC que pasan por docenas de manos, Trask es un caso especial por su consistencia. Y es que Trask fue creado por el guionista Robert Kirkman y el artista Ryan Otey. Él hizo su debut oficial en Invincible número 75. En ese entonces la serie ya había establecido a los Viltrumitas como una gran raza de conquistadores espaciales, pero Trask aparece para elevar la apuesta. El tipo surge en el clímax de la guerra Viltrumita, presentándose no solamente como un guerrero, sino como el gran regente, el líder absoluto que mantuvo unido al imperio tras la muerte del anterior emperador. Y es que, a ver, el imperio Viltrumita es una civilización de guerreros espaciales procedentes del gran planeta Viltrún.
Ellos originalmente eran una raza pacífica y avanzada, pero todo cambió con la Gran Purga. Y es que bajo el mando del emperador Argal, los Viltrumitas decidieron que la debilidad era un cáncer. Se masacraron entre ellos durante décadas, hasta que solamente quedaron los más fuertes, los más rápidos y los más despiadados. De las cenizas de esa guerra civil nació el Imperio, una maquinaria de expansión constante que busca ayudar a planetas menos desarrollados integrándolos a su red, a menudo mediante la fuerza o la infiltración. El imperio se sostiene sobre 3 pilares fundamentales que son en esencia una forma de fascismo cósmico. Y es que, en primera, la fuerza como única verdad. Y es que en Viltrún el valor de una vida se mide por su capacidad de supervivencia. Si no puedes defenderte, no mereces existir. Esta mentalidad elimina conceptos como la compasión o la diplomacia equilibrada. También tenemos la pureza genética, y es que existe una obsesión casi religiosa con la sangre viltrumita. Creen que su ADN es el pináculo de la evolución y que cualquier mezcla con razas inferiores es una herramienta de expansión, como los híbridos humanos, ¿sabes? Pero nunca una igualdad. Y también tenemos que el destino de conquista para ellos es importante, porque ven el universo como un jardín que debe ser podado y ordenado obviamente por ellos. Su retórica es la de los civilizadores, y es que creen genuinamente que el caos de otras especies justifica su esclavitud bajo el orden viltrumita. Pero bueno, ¿y a todo esto Thrak es creyente o manipulador? Pues la respuesta corta es que Thrak es el mayor creyente de Viltrún, hasta que el dogma se vuelve en su contra. Y es que, durante miles de años Thrak no fue el emperador, sino el gran regente. Él gobernaba en nombre de una línea de sangre perdida, la de Argal. Esto demuestra una devoción absoluta a las leyes de su pueblo. Él no quería que la corona fuese para él, ¿sabes? No quería la corona para sí mismo, sino quería que el imperio funcionara según las reglas. En esta etapa, Thrak es el valor de Viltrún encarnado. Pero el giro ocurre cuando descubre que Nolan, Omniman, pues es el heredero legítimo al trono. En ese momento Thrak se enfrenta a un dilema: seguir sus valores, como por ejemplo ceder el poder al heredero de sangre, o mantener el control, como matar a Nolan y ocultar la verdad. En este momento Thrak elige la opción número 2. Aquí es donde el villano se vuelve el conquistador absoluto, porque al traicionar la misma pureza que predicaba, ¿sabes?, para mantener su posición, Thrak demuestra que su verdadera religión no es Viltrún, sino el status quo que él representa. Y es que Thrak es el ejemplo perfecto de cómo el extremismo ideológico termina devorándose a sí mismo, porque él ama tanto la idea de Viltrún que está dispuesto a destruir la verdad de Viltrún con tal de seguir siendo su líder. Hay un momento en el cómic donde Thrak, pues obviamente crea su propio ejército de hijos híbridos, los Thraxans, y es que esto es la máxima hipocresía. El hombre que predicaba la pureza de la raza termina creando una legión de sangre impura solamente para recuperar su maldito trono. Hazme el maldito favor, ¿sabes? Pero antes de profundizar en el personaje, a ver, ¿qué pasaba en el mundo en el 2010? Pues bueno, en la ficción estábamos en pleno auge de las versiones malvadas de Superman, como en The Voice, que ya existía, e Invincible, que estaba en su punto más alto. En ese momento Thrak llegó para ser el jefe final de este arquetipo, el Superman que no solamente es malo, sino que tiene una estructura estatal y militar detrás, ¿sabes? Thrak es la encarnación del darwinismo social y el fascismo biológico, porque responde a varios miedos reales. Y es que el tipo cree ciegamente que su raza tiene el derecho y la obligación de gobernar porque son mejores. El tipo representa el miedo al líder que no busca el poder por riqueza personal, sino por una devoción fanática al orden, ¿sabes? Para Thrak, la libertad pues es caos y la conquista es benevolencia. Como villano, el tipo proyecta el miedo a ser una especie inferior. Él no nos odia, simplemente nos ve como nosotros veríamos a las hormigas, irrelevantes para sus planes.
Y es que Trak no es un bloque de hielo, es un volcán de ideología que termina colapsando bajo su propio peso. Porque para Trak la superioridad no es un orgullo, ¿sabes? Es una certeza matemática. Su lógica es simple, porque si un Viltrumita puede vivir miles de años, volar a través de soles y despedazar ejércitos con las manos desnudas, es porque el universo quiere que ellos manden. Trak ve la automatanza de su propia raza, o sea, la Gran Purga, no como una tragedia, sino como un bautismo. Cree que Viltrún es superior porque tuvo el valor de extirpar su propia debilidad, algo que las otras razas blandas no se atreven a hacer. Y es que Trak es un pragmático extremo. Para él, las otras especies ocupan un lugar dual en su tablero. Siente un desprecio biológico, ¿sabes? No es un odio activo, como el de un villano que busca genocidio. No. Sino una indiferencia aristocrática. Porque Trak ve a los humanos o a los unupanos como nosotros veríamos al ganado, ¿sabes? Seres con vidas cortas, preocupaciones triviales y una debilidad patética. Y es aquí donde entra su faceta de conquistador absoluto, porque para él las especies son herramientas, los planetas son fábricas, las poblaciones son mano de obra, o en el caso de la Tierra, un vivero genético para crear híbridos que fortalezcan sus filas. Y es que el tipo obviamente no busca exterminar, busca domesticar, porque para Trak, una especie muerta es un desperdicio, una especie esclavizada es un activo, ¿sabes? Trak es básicamente un hipócrita por necesidad, porque el tipo predica que la línea de sangre del emperador Argal es sagrada. Sin embargo, cuando el tipo descubre que Nolan es el heredero legítimo, su primera reacción no es de lealtad, sino de intento de asesinato, ¿sabes? Trak prefiere obviamente destruir la pureza que tanto ama antes que renunciar al control. El tipo, durante toda la serie desprecia a los híbridos, como a Mark o como a Oliver. Sin embargo, cuando se ve acorralado, el tipo huye a un planeta de insectos y engendra a miles de hijos mestizos para poder usarlos como carne de cañón. Y es que el hombre que cree en la perfección viltrumita termina liderando un maldito ejército de lo que él mismo llamaría aberraciones solamente para satisfacer su ego, ¿sabes? En pocas palabras, Trak representa la corrupción de la ideología por el ego, porque al final no le importa Viltrún, le importa ser el dueño de Viltrún. Su visión es solamente una excusa para su narcisismo sociópata. Trak es el villano más peligroso porque es el único que no puede cambiar, mientras que otros personajes de la obra aprenden que la fuerza no lo es todo. Trak muere convencido de que solo perdió porque no fue lo suficientemente fuerte. Lo que hace a Trak obviamente un personaje tan perturbador no solamente es la cantidad de sangre que derrama, sino la frialdad quirúrgica con lo que lo hace, ¿sabes? Porque para él la violencia no es un arrebato emocional, es una herramienta de gestión. La crudeza en Trak no proviene del sadismo, como el Joker, ¿sabes? Sino de la ausencia del espectáculo. Y es que Trak no tortura para extraer información o por placer. El tipo simplemente mata porque el objetivo está en su camino, ¿sabes? Sus actos se sienten crudos porque son rápidos, porque son definitivos y carentes de cualquier humanidad o duda. Es la diferencia entre un asesino serial y un matadero industrial. Y en Invincible, la escala de poder de Trak es tan alta que sus oponentes no mueren en batallas épicas, sino todo lo contrario, ¿sabes? Son despedazados como si fueran de papel. Esa facilidad con la que el tipo destruye cuerpos que nosotros consideramos poderosos, digamos que genera una sensación de vulnerabilidad extrema. Pero, ¿hay límites en lo que Trak haría? La respuesta corta es que no. Porque, originalmente su único límite era la supervivencia de Viltrún. Pero a medida de que su posición es amenazada, descubrimos que Trak es capaz de cruzar cualquier línea roja, ¿sabes? Y es que cualquier otro villano, el tipo puede cuidar su linaje, ¿sabes? Pero Trak no. Trak usa a sus miles de hijos como escudos humanos y carne de cañón. No hay amor filial, ¿sabes? Solamente utilidad.
Trak rompe la ley más sagrada de su raza, la lealtad al heredero de sangre para mantener su silla. El único límite de Trak es su propio ego. Si para que él gane el universo entero debe de arder, incluido Viltrún, entonces Trak lo hará. Y a ver, si un villano es un loco, hay esperanza de que se canse o cometa un error emocional. Pero Trak tiene una justificación intelectual. Él cree que el orden viltrumita es el estado natural del universo. No puedes razonar con alguien que ve tu existencia como un error estadístico o un recurso que debe ser explotado. No. O sea, para Trak, la moralidad es un lujo de las especies débiles. Él justifica sus atrocidades como el costo de la excelencia. Ese desprecio absoluto por la ética en favor de la eficiencia biológica es lo que convierte a Trak en el conquistador absoluto. Alguien que no solo destruye tu cuerpo, sino que invalida tu derecho mínimo a existir bajo tus propios términos. Y es que lo que hace peligroso a Trak son sus ideas. El tipo es indiscutiblemente el ser más fuerte de su universo durante casi toda la obra. Su poder físico es la herramienta que silencia el debate. Es el conquistador porque nadie puede decirle que no. Lo que hace aterrador a este personaje es su ideología porque es contagiosa para su propia raza, ¿sabes? Trak no necesita lavarles el cerebro a los viltrumitas, solamente necesita recordarles que son dioses entre insectos. Sus ideas de supremacía apelan al orgullo más básico. Y es que, a ver, el peligro real de Trak es que es un líder de verdad. El tipo no solamente es un loco solitario, es un hombre que puede convencer a un ejército de seres capaces de destruir planetas de que lo que están haciendo es noble, ¿sabes? Un villano con fuerza es una catástrofe. Un villano con una ideología de superioridad y la fuerza para respaldarla es un maldito apocalipsis. Trak es el villano más peligroso de Invincible porque mientras que otros villanos quieren destruir el mundo, Trak quiere que el mundo le pertenezca a él y le dé las gracias. Este villano representa también el control en su estado más puro y despojado de adornos, porque a ver, si el Joker es el caos y Lex Luthor es la ambición humana, entonces Trak es la inercia imperial. Él no es un individuo con deseos, es la extensión de un imperio de miles de años. El tipo representa la idea de que el sistema debe sobrevivir a toda costa, incluso si para ello debe devorar a sus propios hijos, ¿sabes? Representa la resistencia al cambio, porque mientras que otros personajes de Invincible evolucionan y dudan, Trak es un monolito. Es la representación de que el poder absoluto no tiene necesidad de cuestionarse a sí mismo. El maldito Trak es una crítica feroz a la idea de que una nación o raza es inherentemente superior y por lo tanto tiene el derecho moral de dirigir a los demás. Su discurso de venimos a traer orden y tecnología a planetas atrasados es un maldito reflejo directo de las justificaciones coloniales históricas. Kirman utiliza a Trak para desnudar la hipocresía de la Pax Imperial, ¿sabes? Una paz que solamente existe porque todos los que podrían oponerse están muertos. Trak es también una crítica a las ideologías de supremacía genética. El tipo lleva al extremo la idea de que la biología es destino. Si eres más fuerte, tienes razón. Él es el espejo oscuro de los discursos eugenésticos del siglo XX. Y es que, aunque Trak no es humano, su personaje actúa como un comentario sobre nuestra propia naturaleza. Porque el tipo nos pone frente al espejo de nuestra propia fragilidad, ¿sabes? Porque el tipo dice que ante un poder verdaderamente superior, nuestra moralidad, arte y leyes son irrelevantes. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿nuestros valores tienen peso por sí mismos o solo porque somos la especie dominante del planeta? Pero bueno, el hecho de que tantos viltrumitas lo sigan ciegamente, incluso cuando sus órdenes son suicidas, habla de la tendencia humana a buscar seguridad en figuras autoritarias en tiempos de crisis. Trak demuestra que nosotros preferimos un tirano que sabe a dónde va que una libertad que no sabe qué hacer. Trak es el ejemplo de lo que sucede cuando alguien se define solo por su herencia.
Y es que a través de él vemos que la verdadera humanidad, incluso en alienígenas, no está en la sangre, sino en la capacidad de rebelarse contra lo que se supone que debemos ser. Trak no es solamente un villano, es el punto final de la evolución del antagonista del cómic. Si el villano de la Era de Oro era una caricatura y el de la Era de Plata era un visionario trágico, Trak es el conquistador absoluto, la representación de una fuerza que no busca el diálogo, sino la asimilación o la extinción. En una era donde los villanos suelen ser humanizados para generar empatía, Trak es un recordatorio de que existe un mal que es puramente ideológico y biológico. Es el muro contra el que choca la esperanza del héroe. No puedes salvar a quien considera que tu existencia es un error evolutivo. Trak nos muestra la cara más oscura del orden, representa el miedo a una paz comprada con libertad, un mundo donde la eficiencia es más valiosa que la vida. Su hipocresía final, traicionar su propia sangre para mantener el poder, desnuda la verdad de todo tirano. Al final, el imperio no es más que un pedestal para su propio ego. Y es que, como dije al principio, un héroe es tan grande como la sombra que proyecta su enemigo. Mark Grayson solamente llega a su máximo potencial porque se enfrenta a un motor de destrucción tan coherente y masivo como Trak. Trak no solamente desafía los músculos del héroe, desafía su derecho a elegir un camino diferente al de la violencia. En última instancia, Trak es aterrador porque el tipo es honesto en su brutalidad. No se esconde tras planes complejos ni discursos sentimentales, no. Es la voluntad de poder hecha carne, un recordatorio de que, a veces, el mayor enemigo de la humanidad no es el caos, sino un orden absoluto que ha olvidado cómo ser humano. Trak no perdió por falta de convicción, sino por la incapacidad de entender que la fuerza sin propósito es solamente una catástrofe que espera su momento para terminar. Y sí, así es como llegamos al final de este video. Así que déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas de Trak. ¿Para ti es un buen villano? ¿No es un buen villano? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Yo te voy a leer. Así que muchas gracias por ver el video y suerte en tu aventura.